6 de la mañana, 36 minutos, y esta hora el contacto lo vamos a establecer precisamente con Lourdes Medina, docente de Trabajo Social de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Con ella vamos a conversar sobre los menores en casas de acogida. ¿Quién vela por su seguridad? La saludamos primero, Lourdes. Buen día. Muy buenos días. Mi nombre es Lourdes Mendieta. Mendieta. Perfecto, Lourdes. Bueno, un poco para dar el contexto, ¿no? El caso que, digamos, ha reabierto el debate en Ecuador ocurrió en la Casa Hogar María Campi de Yoder. Esto es en Conocoto, Quito, donde 8 niños y adolescentes salieron del centro de acogida, ¿no? El 27 de junio. En los días posteriores, varios fueron localizados, mientras la Fiscalía y la Policía mantuvo operativos de búsqueda para dar con el paradero de los menores que seguían desaparecidos. El hecho puso bajo escrutinio los protocolos de seguridad, la supervisión estatal y el funcionamiento del sistema de acogimiento institucional. Tras el caso de Conocoto, ¿quién es el principal responsable de garantizar, Lourdes, la seguridad de los niños en una casa de acogida? ¿Es el Estado, la institución que administra el centro? ¿Son ambos? Y sobre todo, ¿cómo se distribuyen esas responsabilidades? Bien. Bueno, la reciente fuga de los 8 niños, ¿no?, de esta casa de acogida de Conocoto en la ciudad de Quito, realmente trascendió la categoría de un hecho aislado para convertirse en un llamado de atención sobre las fortalezas y debilidades del sistema de protección especial de niñez en el Ecuador. Yo creo que más allá de la preocupación inmediata por localizar a los niños, ¿no? Más allá de eso, una vez que se nos encuentra este acontecimiento, nos obliga a todos a reflexionar sobre la capacidad del Estado para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes que se encuentran privados de su medio familiar, a vivir en condiciones de protección, seguridad y desarrollo social, ¿no? Como profesional en trabajo social, este hecho no creo yo que debemos interpretarse únicamente como un problema de seguridad institucional, sino la oportunidad para analizar la complejidad de la protección especial de los niños, las niñas y de los adolescentes que han sido separados de sus familias por graves situaciones de vulnerabilidad de derechos. Aquí, si hablamos de responsabilidad, pienso que hay una responsabilidad compartida desde el Estado, sobre todo, quien es el que debe garantizar la protección de estos niños. Así es, ese es el punto, ¿no? Si bien es cierto, la seguridad es una sola arista, este caso puntual tiene mucho que ver con eso y hay responsabilidades que hay que señalar. Ahora, las casas de acogida deben proteger a los menores, pero como usted bien menciona, también deben respetar sus derechos. ¿Cómo se logra el equilibrio entre brindar seguridad sin convertir esos espacios en lugares de encierro? Bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño transformó la forma de comprender la niñez al reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos y no únicamente como objetos de protección. Este cambio fue incorporado por el Ecuador mediante el Código de la Niñez y Adolescencia, que establece el principio de protección integral. Esto entendido como ese conjunto de políticas, programas, acciones dirigidas a garantizar precisamente el ejercicio efectivo de todos los derechos de la niñez mediante la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad, ¿no? Los niños son titulares de todos los derechos fundamentales y el Estado tiene la obligación de crear esos mecanismos efectivos para garantizar ese ejercicio, ¿no? En Ecuador los niños, niñas y adolescentes están protegidos por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Adolescentes, que debe garantizar sobre todo el principio de interés superior del niño. Probablemente, generalmente estas casas de acogida son espacios donde emergentes, que no debería ser como lo principal,
debería buscarse otras alternativas como las familias de acogida. Generalmente existe una tendencia a identificar de que todos los niños que viven en casas de acogida son huérfanos. Sin embargo, esta percepción resulta bastante inexacta porque la mayoría de los niños que se encuentran en estos espacios no han perdido a ambos progenitores, sino que han sido separados temporalmente de su entorno familiar debido a situaciones graves en la vulneración de sus derechos como negligencia, maltrato, violencia sexual, abandono, consumo problemático de sustancias por parte de quienes deberían ser sus cuidadores principales, ¿no? Hay una norma técnica de acogimiento institucional impulsada por o establecida por el actual Ministerio de Desarrollo Humano, ¿no? Que establece que el acogimiento constituye el último recurso aplicable únicamente cuando se ha agotado todas las alternativas de permanencia familiar y siempre mediante la disposición de una autoridad competente. Y su objetivo debe estar enmarcado en preservar, en fortalecer o restituir los vínculos familiares, procurando la reinserción familiar, o cuando esto no responda al interés superior del niño, la adopción podría ser un proceso sostenible de autonomía. La fuga de los niños de la casa de acogida de Conocoto no puede analizarse exclusivamente como una falla en los protocolos. Deberíamos preguntarnos no solo deberíamos preguntarnos cómo escaparon, sino por qué sintieron la necesidad de escapar, ¿no? Deberíamos comprender en este caso al niño en esa situación. Deberíamos preguntarnos si los niños participan en las decisiones relacionadas con su proceso de protección, si se encontraban emocionalmente vinculados con sus cuidadores. Se supone que es responsabilidad de la casa de acogida prepararlo tanto a los cuidadores, a la familia como a los niños para ser reinsertados. ¿Cómo estaban estos niños emocionalmente? ¿Se estaban haciendo esos procesos? ¿Existían planes individualizados de atención? Cada caso es diferente. O sea, no podemos poner todos los casos en una misma canasta, podríamos decir, porque cada caso, doctora, cada familia es diferente y se requiere de planes más individuales. Comprendemos, doctora Lourdes Mendieta, disculpe que le interrumpa, usted es docente, trabajadora social de la Católica de Guayaquil. Conocemos la situación de estos albergues, porque lo que pasa en Guayaquil, un Pancho Segura y Bogotá, lo que actualmente Aguirre Babahoyo, que son los centros de infantos juveniles femeninos de acogida. Pero una cosa es la acogida, claro, usted claramente lo define, pero también el tema de la corrección, menores que son abandonados o menores que están en las calles. Hemos visto muchos menores que transitan por las calles aquí en Guayaquil. Usted también es guayaquileño y conoce la situación de los albergues de niños y niñas adolescentes. Y lo otro es la diferencia de lo que sí totalmente con los correccionales, los infractores que violentan o transgreden las leyes o delinquen. Entonces, hay que hacer un parámetro. No sé cómo está la relación con el Ministerio de Desarrollo Humano en el tema del tratamiento junto a ustedes, trabajadores sociales, en estos hogares de tránsito, como el Infanto Juvenil aquí en Guayaquil, y también los de menores varones. ¿Me escuchó? Bueno, dígame. Sí, doctora, la pregunta es cómo está esa relación con el Ministerio de Desarrollo Humano y ustedes. Bueno, ha habido no necesariamente con los trabajadores sociales. O sea, yo creo que hay un déficit de equipos técnicos que tienen, que son los responsables o son los equipos preparados precisamente para dar intervenciones integrales. Hay un déficit en la contratación de profesionales, sean estos psicólogos, trabajadores sociales o médicos, que realmente son quienes hacen equipo interdisciplinario para atender casos de esto. No ha habido una poca contratación o se mantiene la rotación de personal. Habría que analizar cuáles son los aspectos que hacen que el personal rote dentro de estas instituciones, ¿no? Bueno,
Un poco para cerrar la entrevista, quedándome con algo que usted decía. ¿Qué señales emocionales o conductuales pueden llevar a que un niño adolescente decida escapar de una casa de acogida? ¿Qué tipo de acompañamiento se debe de dar también para prevenir esas situaciones? Bueno, generalmente a veces hay una situación en lo familiar, suelen haber situaciones de abandono, negligencia, violencia, y todo esto genera en la parte emocional del niño miedo, sensación de rechazo, baja autoestima, ruptura de esos vínculos afectivos y le genera ansiedad, ¿no? Entonces, todas estas situaciones hay que trabajarlas y los equipos técnicos tienen que estar precisamente preparados para dar esa contención, tienen que tener conocimientos en abordaje de los traumas que causa toda esta situación de maltrato y violencia que se ejerce con los niños, ¿no? A veces hay una sobrecarga de los cuidadores, los protocolos son débiles, la falta del seguimiento individualizado, ¿no? Generalmente estos niños requieren un acompañamiento social y un acompañamiento terapéutico individual y permanente, ¿no? Aparte, viven el estigma, la discriminación, la dificultad para integrarse a la escuela, a la comunidad. Y a veces los procesos jurídicos también son lentos para hacer un proceso de reinserción del niño. Y a veces también los equipos técnicos necesitan, por ejemplo, yo he escuchado no se ubican los padres o a veces también los padres no acuden a las sesiones, a veces precisamente la escasez del personal o la rotación del personal hace que los seguimientos o hacen que los abordajes que se empiezan a hacer con los niños quedan inconclusos, ¿no? A eso añádale todo el tema de la pobreza, la falta de servicios especializados, porque a veces también los profesionales no están realmente preparados, a veces les falta mayores niveles de capacitación, de experiencia y conocimiento del tema para poder trabajar con este grupo de niños que realmente requieren una protección especial. Bien. Sin duda. Son las 6 de la mañana con 49 minutos. Ya queremos agradecerle a la doctora Lourdes Mendieta, quien es docente de Trabajo Social de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Buen día. Vámonos al espacio publicitario.